Bienvenidos a este nuevo vídeo. Estamos en Tokio, en la capital nipona, y básicamente os voy a tratar de explicar por qué en Japón es prácticamente imposible perder algo. Se cree que es una de las ciudades más seguras del mundo, en las que si pierdes algún objeto es muy probable que acabe de nuevo en tus manos, y esto es debido a diferentes cosillas que os voy a estar explicando en el vídeo de hoy, más algunas pruebas de honestidad que vamos a estar haciendo para ver realmente si esta creencia popular es cierta. Y es que tan solo aquí en Tokio se pierden diariamente más de 7.700 objetos. Uno de los datos que más me sorprendió y que ni yo mismo me creía cuando estaba investigando para hacer este vídeo es que entre esos objetos hay muchas carteras, y como podéis comprender, dentro pues hay dinero. Normalmente suele haber dinero aparte de tarjetas de crédito y documentos oficiales. Pues en tan solo un año se devuelven más de 34 millones de dólares a sus propietarios, ya que se han dado también casos en los que personas han perdido sobres con dinero. Hay un caso concreto de una persona que encontró un sobre con 8.800 dólares en yenes japoneses y lo devolvió. Muchas veces en Barcelona, por ejemplo, pasa que tú pierdes tu cartera y se la entregan a la policía, o de alguna forma te la acaban devolviendo, pero muchas veces sin el contenido y el dinero que había dentro, simplemente con los documentos, tarjeta de crédito, tu carnet de conducir y tu DNI, ya que tardas bastante tiempo en volver a sacártelo, y es un gran problema. Incluso a veces duele más perder los documentos que no el dinero que tenías en la cartera, a no ser que seas Elon Musk y lleves 5.000 dólares, pero bueno, probablemente a Elon Musk perder 5.000 dólares le da bastante igual, pero en cambio perder el DNI y el pasaporte seguramente le importaría muchísimo más. Que por cierto, Elon Musk y esta gente tan poderosa se emite el pasaporte y el DNI en el mismo sitio que el resto de mortales, ¿no? Entiendo que sí. Pero bueno, que os quede lo importante: 34 millones de dólares en cash, en dinerito verde, billetitos piolas como este. Por cierto, qué hombre más simpático, ¿no? Pero todos estos datos están muy bien, son curiosos y es lo que se dice de esta ciudad, pero sabéis que a mí me gusta comprobar las cosas por mí mismo. Es por ello que vamos a coger una cartera, la vamos a ir a comprar con documentos oficiales, con dinero y con todos los contenidos que debería tener una buena cartera. Para este experimento vamos a necesitar una cartera llamativa, que se vea bastante, que la gente rápidamente pueda ver cuando se cae al suelo. Ya que la intención es que se vea lo más auténtico y lo más real posible, ya que si la gente se encuentra una cartera que claramente parece de broma o que no tiene nada dentro, no solamente no van a poder devolverla, sino que no se la van a tomar en serio. Y ahora viene una parte que me duele un poco, pero es que esta cartera se ve demasiado nueva, parece que la acabe de comprar, como ciertamente he hecho, así que toca darle un poquito de patina. La gente me mira un poco raro por frotar una cartera contra un árbol, pero en mi cabeza tiene sentido. No os preocupéis, que ningún árbol ha sido dañado durante la filmación de este vídeo. Me gusta mucho respetar los árboles japoneses. Gracias por tanto. Oh, faltó la parte de dentro. Ahora sí que sí. Muy buena cartera, muy realista. Sacaremos también un poco de efectivo. Ya lo tenemos, pero lo más importante es que haya un documento de identidad real, o al menos que lo parezca. Para ello voy a sacar una fotocopia de mi DNI y de mi carnet de conducir. Oh, very nice, perfect. Ya lo tenemos todo para llevar a cabo este experimento. Quedó gordita, la cartera se ve suculenta. Lo peor es que se ve hasta más suculenta que mi cartera de verdad. Mirad esto. Justo esto que veis delante de mí es el Koban, o el equivalente a una comisaría de policía, que es el lugar al cual las personas podrían traer los objetos perdidos, aquellos objetos que encontrasen en la calle, para que la policía se encargue de devolverlos. Para ser exactos, este sexy policía que está por aquí, o este que va de traje como James Bond, agente secreto. Y acabo de darme cuenta que hasta la policía tiene muñeco, tiene como caricatura, anime, figurita tierna que lo representa, y es esta que veis justo delante de mí. Lindo peluche muy achuchable. Eso sí, solo es tierno si te comportas bien. Como te comportes mal, te mete un putazo con el nunchaku. Parece una mezcla entre Pikachu y un pitufo. Y es que, como dato curioso, hace poco leí que aquí tienen la tradición de que si una familia con algún niño se encuentra un objeto perdido, los padres van a hacer que sea el niño el que recoja ese objeto y lo lleve a la policía, para que de esta manera, desde muy pequeños, desde bien chiquititos, se acostumbren a que si encuentran cualquier tipo de objeto o pertenencia que no es suya, lo correcto es llevarlo a la comisaría. Y es que para la mayoría de japoneses, o al menos para aquellos que acatan las normas y las leyes, las únicas interacciones que tienen con la policía es precisamente para esto, para devolver objetos perdidos. Social y culturalmente es como un acto honorable, que bueno, realmente lo es. Y es que esto es algo súper importante aquí en Japón. Es como que las personas tienen un score de honor, que no es realmente así, pero para que me entendáis, y para ellos es muy importante la imagen que perciben las otras personas de ellos mismos. Todo esto se junta claramente con que son personas que además tienen buena fe y que se les ha enseñado precisamente a actuar con bondad y de buena manera desde que son muy pequeños, pero es que además
además está muy mal visto que una persona no sea honorable, que una persona no actúe de cara a lo que moralmente es correcto aquí en Japón. Esto no solamente se puede ver en este caso de objetos perdidos, sino que se puede ver y se puede representar en muchísimas cosas de la sociedad japonesa. Algo que yo ciertamente veo como muy positivo y una de las cosas que más me gusta de aquí de Japón. Para que nos entendamos, es como el GTA pero al revés. En vez de acumular estrellas por portarte mal y porque la policía te esté persiguiendo, aquí las sumas por ser buena persona. ¿Sabéis que en cada vídeo necesitamos comprar un gachapón? Ay, 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 I am a butterfly. Un bonito llavero. Tremenda decoración. Estas maquinitas son la ruina. Parece que en Japón hay hasta Mario Kart en la vida real. No entiendo nada. Y qué mejor lugar para hacer este test que la esquina por la cual cruzan más personas en todo el mundo, que no es otro que el cruce de Shibuya. Vamos a buscar un sitio desde el cual poder grabar sin ser vistos a modo de incógnito. En esta ciudad hay gente muy loca. Ese hombre de ahí lleva como una hora quieto, sin moverse ni un centímetro, ni un pelo. Veamos a ver cuánto aguanta. Luego yo pienso que voy a ser el loco que está tirando carteras por la calle y que me van a mirar raro. Ha aguantado bastante, la verdad, le doy mis respetos, pero podría haber aguantado más. Ya ha hecho su trabajo y hasta luego. Primer intento y aún la conservamos. Arigato gozaimasu. Thank you, thank you. Y es que para que os imaginéis lo correcta que es la gente, les da hasta vergüenza tocar la cartera para dártela. Es por ello que vamos a ver muchas veces cómo se quedan como dubitativos, tienen la duda de si la cojo o no la cojo. Incluso para hacer algo tan bueno como entregarte y devolverte la cartera, se sienten mal. Thank you. Arigato gozaimasu. Thank you. Thank you very much, thank you. A ver si consigo que este chico guapo me la devuelva. Arigato gozaimasu. Thank you, thank you. Arigato gozaimasu. Thank you, thank you. Y por aquí la tenemos. Me apetece abrazar a todos los japoneses que me la dan. Veamos a ver si esto sigue siendo así de noche. Arigato gozaimasu. Qué susto, casi pierdo la cartera. Que no, que es broma. La tenemos. Que no defraudan, no defraudan. Qué maravilla de sociedad. Bueno, tiene sus cosas, como todos los sitios del mundo, pero al menos podemos decir que honestos son un rato. Por aquí podemos ver algo que resultaría inimaginable en Barcelona, y estoy seguro que en muchísimos otros países, probablemente desde el cual me estéis viendo también, y es dejar las bicis en la calle sin atarlas a nada. Fijaos que es algo súper común. Estamos en una zona céntrica por la cual pasan muchísimas personas, y es que aunque algunas sí que tienen candado, simplemente lo que hacen es impedir que la rueda pueda girar, pero realmente no está atado al poste. A mí en lo personal me han robado ya 2 bicis en Barcelona, y estamos hablando que Barcelona es una ciudad relativamente segura en comparación con otras muchas en las cuales he estado. He llegado a ver personas que se paran con la bici con la mochila en la cesta de delante, entran a la tienda, pasan perfectamente 3, 4, 5 minutos hasta que vuelven a salir y ahí está la bici, con la mochila, la cartera, el móvil. La gente va a hacer la compra, deja el casco, la bolsa y la mochila con plena confianza de que sus cosas van a seguir ahí. Y esto es algo que es súper común de ver, que desde nuestro ojo occidental puede parecer muy raro, pero que aquí en Japón es súper común. Bueno, y quizás también es muy seguro porque está lleno de cámaras de videovigilancia. Y mirad cuánta variedad.
Y esto que estoy a punto de mostraros es que estoy flipando. Un comunicado y un cartel oficial de la policía. Pues fijaos el cartel que es. Es que no tiene ningún sentido. Parece la portada de un videojuego. Vamos a entrar a otro de los lugares en los que de manera más frecuente se suelen perder objetos. Por supuesto no podría ser otro que el metro. Por algunas de estas estaciones pasan millones de personas cada día y por lo tanto es uno de los sitios en los que más frecuentemente se pierden objetos. Así que vamos a poner esa honestidad a prueba. Ha sido nada más dejar caer la cartera que un chico la ha recogido pero no ha visto que se me ha caído a mí. Ha ido directamente a la zona de la policía, a la recepción de la estación, a entregarla. Thank you very much, thank you. Realmente me sorprende y aunque sabía que las personas iban a ser muy honestas, no me imaginaba lo inmediato y eficaz que iba a ser todo el sistema. Y es que aquí en Japón el lugar correcto para dejar tu mochila es justo encima de ti. La coges y la colocas aquí arriba, ya que estos trenes llegan a estar abarrotados de personas. Y por ello es muy habitual que las personas dejen su mochila o sus maletines arriba, que después de una larga jornada de trabajo se queden dormidos y que estén a punto de perder la estación, por lo que se despierten rápido, salgan rápidamente del sitio y se dejen la mochila justo ahí detrás. Lo que os decía antes, que desde bien chiquititos, desde bien pequeños, ya les están enseñando estos buenos principios. Vamos a intentarlo otra vez más. Y aquí precisamente podemos ver cómo muchas personas que van al trabajo o vuelven del trabajo vienen tan cansadas en el metro que incluso se llegan a quedar dormidas. Es por ello que es tan común que las personas pierdan los móviles, las carteras o las mochilas, y es algo que realmente podemos observar a lo largo de todos los metros y todos los trenes que nos hemos montado. Y es que Japón es el único país del mundo, o probablemente de los pocos, en el cual te puedes permitir tener una tienda sin trabajadores, ya que simplemente puedes coger aquello que quieres, dejar tu dinero e irte. Con musiquita y todo para que estés bien a gusto mientras haces tus compras y te cobras tú mismo. Y mirad qué estéticas que son las bolsas para que te lleves tu comprita congelada. Realmente estos japoneses pueden hacer cualquier cosa estética. Son los maestros del packaging. Pero lo mejor y lo más importante lo he dejado para el final, y es que te puedes servir tu propia cerveza fresquita y acabada de tirar y tú mismo te la cobras. Tengo más de un amigo que vendría aquí y le metería el morro a ese aparato. Se nota que no se han criado en Japón. Hora de servirme cervecita. Una buena cerveza con espumita, como tiene que ser. Y tienen fuera hasta un banquito para que te sientes a beberte tu cerveza. Porque una curiosidad de Japón, que aunque es un país con muchas leyes, es que es completamente legal beber en la calle. Cosa que en España es impensable, pero que aquí es una realidad. Y ahora a pagar, que no me gusta ser moroso. Y ya es el día siguiente y llegamos al momento definitivo, a la prueba final, que va a consistir en tirar de verdad la cartera, perderla por completo, largarme del sitio y esperar con suerte que un buen samaritano la encuentre, la devuelva a la policía y a ver si me contactan. Por aquí la tenemos, vamos a dejarla. Y salimos tranquilamente de aquí, como si nada hubiese pasado. Ahora sí que sí, después de la prueba definitiva, podemos confirmar casi con certeza absoluta que la honestidad en Japón la tienen por bandera. Y es que aquí veis la cartera con todo lo que tenía dentro, hasta el último centavo, todos los tickets, el dinero en efectivo, los yenes, los euros, los documentos y la chatarra. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo, espero que hayáis disfrutado de este pequeño experimento. Dale like si te ha gustado, suscríbete para no perderte todo el contenido de Japón. Como os digo siempre, nos vemos en la morgue. Chao, chao.